El 11 de marzo del 2020 fue oficialmente declarado que el COVID-19 era una pandemia global. Desde ese momento, todas las personas alrededor del mundo empezaron a entrar en pánico. Empezaron a ir a las tiendas a comprar todo el papel higiénico y toda la comida que podían para prepararse para lo que estaba por venir. ¿Qué dice la Biblia sobre estar preparado? Alrededor del mundo se hizo la pregunta, ¿estás preparado para lo que viene? La verdad es que la Biblia habla sobre prepararse. Podemos ver historias en el Antiguo Testamento. Podemos ver, por ejemplo, el joven José a finales del libro de Génesis. Fue vendido por sus hermanos a ser esclavo y él fue llevado a Egipto. En Egipto sirvió al oficial de Faraón llamado Potifar y después de un tiempo y unos sucesos él fue llevado a la prisión. Estuvo en la prisión por varios años hasta que Faraón lo sacó de ahí porque Faraón había oído que José tenía el don de Dios para interpretar sueños. Y ahora Faraón tenía unos sueños que lo estaban molestando y él no podía encontrar el significado de sus sueños, ni sus hombres más sabios podían averiguarlo. Entonces llamó a José a ver si José podía interpretar los sueños por él. Al interpretar los sueños, José se dio cuenta por medio de Dios de que iban a haber 7 años de abundancia en la tierra de Egipto y luego iban a haber 7 años de hambre en la tierra también. Entonces José, sabiendo la interpretación, Faraón lo reconoció y reconoció que Dios estaba con él y lo puso como líder sobre toda su nación. Puso a José, este joven israelita, como líder en Egipto para que él gobernara, hiciera lo recto y los ayudara en ese tiempo de crisis que venía por delante. Entonces, ¿qué hizo José? Tomó precauciones, se preparó para los 7 años de hambre. ¿Cómo lo hizo? Durante los 7 años de abundancia, empezaron a guardar y a guardar y a guardar comida para que cuando llegaran esos 7 años de hambre, tuvieran tanta comida guardada que hasta podían vender a las demás personas para que ellos también pudieran sobrevivir en ese tiempo. Entonces vemos que José tomó precauciones, José se preparó para lo que venía, a pesar de que Dios estaba con él, porque Dios le había dado la sabiduría para prepararse para la situación que venía por delante. También podemos pensar en cuando los israelitas estaban cautivos en Egipto y Dios estaba enviando las 10 plagas y en la última plaga, ¿verdad? Sabemos que el Espíritu del Señor vino para matar a todo primogénito de la tierra de Egipto. Pero Dios le había mandado a los israelitas instrucciones muy específicos de cómo ellos podían no ser afectados por esa última plaga. Pero ¿qué pasaba si los israelitas ignoraban las órdenes de Dios y si ignoraban todo lo que él le había dicho y salían en esos tiempos o en ese tiempo cuando venía la última plaga? Pues ellos también iban a verse afectados por la plaga. Entonces, solo por tener a Dios de nuestro lado, solo por confiar en Dios, no significa que somos inmunes a los problemas que están sucediendo alrededor del mundo, pero Dios nos manda a tener sabiduría y a actuar conforme a la guianza de Dios para tomar las precauciones necesarias. Pero Dios habla en su palabra sobre una preparación que hay que tomar más importante que cualquiera en esta tierra. Hay que prepararnos para la eternidad. Y, y Dios manda y da a entender cómo podemos prepararnos para la eternidad. Y vamos a ver un poco aquí en Lucas, en el Evangelio de Lucas, cómo puede usted estar preparado para la eternidad. Está bien estar preparado para este mundo, ¿verdad? Está bien prepararse, comprar comida para la cuarentena, es necesario. Pero Dios dice, tienes que prepararte para algo más importante aún, para la eternidad. ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? Y lo vamos a ver aquí en Lucas y su capítulo 12. Dice el libro de Lucas, su capítulo 12 y su versículo 16. Dice, también les refirió una parábola diciendo, este es el Señor Jesús, está hablando y dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio,
Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Vemos un hombre con muchos bienes, un hombre que había trabajado toda su vida para ahorrar y ahorrar y ahorrar para que un día él pudiera sentarse, mirar todo lo que tenía y decir, ya no tengo que trabajar. Estoy preparado para el resto de mi vida, tengo suficientes cosas que no tendré que trabajar un día más en mi vida. Tenía bienes tantos que tenía que derribar todos sus graneros y construir más grandes para poder, para poder guardar todo lo que él tenía. Un hombre que se había hecho la vida por delante. Pero ¿qué sucedió? Dios le habló a este hombre y le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Este hombre se había preparado para el resto de su vida en esta tierra. Pero lo que no sabía este hombre es que su vida en esta tierra terminaba hoy. Terminaba en aquel día. Y todo lo que había trabajado, todo lo que había guardado, ¿para qué? Después de que él muriera no se lo iba a llevar con él. Ahora, este hombre tenía una ventaja que la mayoría de nosotros no tenemos. Es más, yo diría que nadie tiene esta ventaja porque este hombre sabía ya el día que iba a morir. Dios le había dicho el día que iba a morir. La diferencia aquí es que ninguno de nosotros tiene la ventaja de saber el día exacto o de la manera o dónde es que nosotros vamos a morir. La Biblia lo dice y es más, es conocimiento humano de que nadie sabe el día de su muerte. Sabemos el día que nacemos, pero no sabemos el día en que vamos a morir. Y por eso dice Dios, es tan importante prepararse para ese día, para que cuando mueras sepas dónde va a estar tu alma en la eternidad. Y el Señor Jesucristo tocó ese tema una y otra vez durante su vida y es lo que llamamos el Evangelio. El Señor Jesucristo para eso vino más bien. Vino a morir en la cruz por nuestros pecados, para que por medio de la fe en Él nosotros pudiéramos tener vida eterna, una relación con el Dios viviente, una relación con el Dios creador del universo, y para que el día que yo muera, yo pueda pasar la eternidad con Él y no sufriendo en el infierno, donde que Dios había creado para el diablo y para los ángeles que habían seguido a Satanás. No lo creó para los seres humanos, pero es el castigo que recibirá cualquier ser humano que rechaza al Señor Jesucristo. Y Jesús dice, prepárate para la eternidad para que no tengas que ir a ese terrible lugar. La gente pregunta a veces, pero si Dios es amor, ¿por qué enviaría a alguien ahí? Y la respuesta es simplemente esta: Dios te ama tanto que envió a morir a su propio Hijo en la cruz para que tú no tuvieras que ir a ese lugar. Y ahora Él dice, si quieres ser salvo, si quieres tener vida eterna, solo tienes que creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Mateo, su capítulo 24 y su versículo 44 dice así: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estad preparados, dice Mateo en su capítulo 24, porque no sabéis el día que vendrá el Hijo del Hombre. ¿Cómo puedes estar preparado para la eternidad? Está bien estar preparado para lo terrenal, para esta cuarentena. Pero ¿qué pasa cuando muramos? ¿A dónde irá tu alma? ¿Tienes paz para con Dios? Dios te puede dar paz por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y lo único que tienes que hacer es reconocer que por tu pecado no tienes entrada al cielo. Pero por medio de la fe en el Señor Jesucristo, tú puedes ser salvo. Puedes tener vida eterna. Así que espero que puedan abrir sus Biblias y ver esas verdades, ver esas palabras que traen paz y confiar en el Señor Jesucristo como su Salvador, para que usted pueda estar preparado para la eternidad, preparado y tomar las precauciones necesarias para tener vida eterna y salvación y pasar la eternidad con el Señor. Que el Señor los bendiga.